lindo tema y muy simple, gracias a Dios. Quizás son muchas cosas para memorizar, pero es simple. Ustedes saben que el aparato respiratorio tiene la función de hacer el intercambio gaseoso entre los gases de la sangre y del aire que inspiramos. Bueno, eso se le llama hematosis, pero también tiene otras funciones, por ejemplo, a lo largo de esa entrada de aire, a lo largo de las vías aéreas, ese aire se acondiciona, o sea, se humedece, se filtra de partículas extrañas y se entibia. O sea, si está muy caliente, se enfría un poquito y si está muy frío, se calienta un poquito, se templa. También el aparato respiratorio es el encargado de los sonidos, de la fonación o el habla, del sentido del olfato. Tiene funciones endocrinas porque por ahí tiene algunas celulitas dispersas endocrinas, pero no es muy importante. Y el sitio de respuesta inmunitaria para cualquier agente extraño que entre por el aire. Bueno, este cuadrito resume varias cosas importantes. Primero estamos viendo todos los componentes del aparato respiratorio. Tenemos la cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, que los bronquios se dividen en dos. Son iguales. En estructura histológica son exactamente el mismo bronquio. Solo que una partecita queda afuera de los pulmones, es la parte que recién sale de la tráquea, y eso se le llama bronquios extrapulmonares. Y es una partecita que ya entra al pulmón, forma parte del pulmón, y son los bronquios intrapulmonares. Son exactamente el mismo bronquio. Después vienen los bronquiolos, que son los bronquiolos propiamente dichos, terminales y respiratorios. Después los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Cuando nosotros nos preguntan cuáles son los componentes del aparato respiratorio, tenemos que decir como un poemita desde cavidad nasal hasta alvéolos. Cavidad nasal, seno paranasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Así, terminar en alvéolos. Ahora, vemos que de anatomía, estas vías aéreas se clasifican en vías aéreas altas y vías aéreas bajas. Y que la parte que está en celeste es la que forman los pulmones. O sea, las estructuras que están dentro del pulmón, que forman el pulmón, son desde los bronquiolos intrapulmonares hasta los alvéolos. Ahora, si lo estudiamos en anatomía, hay una parte de este aparato respiratorio que se le dice porción conductora, porque solamente tiene la función de acondicionar y conducir el aire. O sea, en la mayor parte de esta porción conductora es que se va a dar el entibiamiento, la humectación y la filtración de ese aire para que llegue en buenas condiciones a la última porción, que es la porción respiratoria. En la porción respiratoria es donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Y lo que hace la porción conductora es conducirlo y la mayor parte acondiciona ese aire para que llegue hasta la porción respiratoria. Filtrado, tibio y húmedo, humectado. Ahora, ¿cómo hace la porción conductora para acondicionar el aire? Bueno, acá hay algo clave que le diría que es de las cosas más importantes. Si tuviera que elegir 10 cosas clave que hay que saber en aparato respiratorio, una es esta. Desde la cavidad nasal hasta los bronquios inclusive, o sea, los bronquios intrapulmonares inclusive, internamente toda esta parte del aparato respiratorio está revestida por un epitelio respiratorio. En realidad, epitelio respiratorio es un apodo. Así como decimos endotelio, y sabemos que es un apodo para epitelio plano simple de los vasos sanguíneos, el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado,
porque va a haber células cilíndricas que tienen cilios en su superficie apical, con células caliciformes. Tengan en cuenta que no es en toda la porción conductora. Es desde cavidad nasal hasta los bronquios intrapulmonares inclusive. Y estas últimas dos partecitas de la porción conductora, los bronquiolos propiamente dichos y los terminales, tienen otro epitelio, pero siguen siendo parte de la porción conductora. Siempre recuerden, en los bronquiolos terminales termina la porción conductora. Y después lo que queda es porción respiratoria. No por internet. Veamos si se me conecta, si no, vamos al cel. Ahí está y se conecta de vuelta. Bueno, entonces la razón por la que la porción conductora es la que acondiciona el aire es porque en su mayor parte está revestida internamente por este epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Vean el dibujito. Acá tenemos el epitelio. Esta es la lámina basal. Y fíjense que sobre la lámina basal asientan células que son cilíndricas ciliadas, tienen cilios, en función de movimiento, y células basales que son más bajas y no llegan hasta la superficie de ese epitelio. Por eso, este epitelio es estratificado, porque los núcleos, al estar en distintas alturas, parece un epitelio estratificado. Recuerden que nosotros no vemos límites celulares en un epitelio, solamente podemos ver los núcleos y deducir qué forma tienen las células o cuántas capas tiene el epitelio. Entonces por ahí pasa acá que nos confundimos y creemos que por tener núcleos a distintas alturas son dos capas de células. Pero no, es una sola capa, pero al haber dos formas celulares distintas, unas estrechas en la base y anchas hacia arriba, y otras anchas en la base y que no llegan hasta arriba, parece estratificado, pero no lo es. Es un epitelio simple. Y vean que intercaladas con las células de ese epitelio están las células caliciformes, que eran estas glándulas unicelulares que producen moco. Bueno, por eso el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. ¿Y por qué este epitelio es el que acondiciona el aire? Principalmente lo que hace este epitelio es la parte de filtración del aire. ¿Qué pasa? Estas células caliciformes, principalmente, como ven en el dibujito, también hay glándulas en la lámina propia, o sea, en el tejido conjuntivo laxo, debajo de ese epitelio, que se llama lámina propia. Hay glándulas también mucosas, pero no es tan importante, no para que entiendan el dibujito. Principalmente las zonas caliciformes son las que producen moco en este epitelio. Y los cilios producen movimiento.
juntos forman lo que se llama aparato mucociliar. Lo que hace el aparato mucociliar es, en esa capa de moco, permitir que precipiten las partículas extrañas, como estas bacterias, se pegan al moco, producido por las células caliciformes, y los cilios la van barriendo hacia la cavidad nasal o, digamos, faringe. Van barriendo desde los bronquios, que es la última parte del epitelio respiratorio que vemos. De los bronquios, ese moco se va barriendo hacia arriba, hasta llegar a la faringe, donde podemos escupir el moco o deglutirlo. Por eso es muy importante la función del aparato mucociliar en este epitelio respiratorio, en lo que es la filtración del aire, y evitar que esas partículas extrañas lleguen a la porción respiratoria del aparato respiratorio. Vean acá, porción conductora, desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales. No sé si se actualizó. ¿Ven la diapo, chicas, con la imagen en blanco y negro o todavía no? No, se ve a color. No, sí. Yo no sé, yo le echo la culpa al Wi-Fi, pero creo que es incómodo. Sigamos de acá. Bueno, ven ahí, porción conductora, desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales. Siempre recuerden, en los bronquiolos terminales termina la porción, la porción conductora. Y es la encargada de conducir y acondicionar el aire, o sea, filtrarlo, entibiarlo y humedecer. Desde la cavidad nasal hasta los bronquios inclusive, está recubierto por una mucosa respiratoria. Y siempre que decimos mucosa, estamos hablando de un epitelio y debajo de ese epitelio una lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. Entonces, cuando yo digo mucosa respiratoria, estoy diciendo que ese epitelio es epitelio respiratorio, o sea, el que vimos recién, estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Y la lámina propia suele tener estas glándulas mucosas que vimos en el dibujito, pero no es tan importante, solo recuerden que siempre debajo de un epitelio hay una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Vean en la imagen todos esos pelitos, son los cilios de las células cilíndricas ciliadas del epitelio respiratorio. Son las que están barriendo ese moco hasta la faringe. Y la G está marcando una célula caliciforme, que obviamente no tiene cilios, su función es solo secretar moco. Y esa es una imagen del epitelio respiratorio. Siempre recuerden que es un apodo. El epitelio, para caracterizarlo, tenemos que decir, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Entonces tengan en cuenta que es un epitelio que parece estratificado porque hay núcleos en distintas alturas, pero no lo es. Es simple, porque todas sus células contactan con la lámina basal. Ya les mostré que hay tres células principales. Les dije que hay las dos células que hacen que sea pseudoestratificado, o sea, las cilíndricas ciliadas, o sea, las que tienen cilios en la superficie apical, las basales y las caliciformes, que son las que producen moco. Esas serían las tres
células principales de este epitelio que no nos podemos olvidar. Pero en realidad también tiene dos tipos de células más, que son células neuroendocrinas, secretan hormonas, y células en cepillo se llaman, que tienen microvellosidad. Miren, acá las dibujaron. Las que no nos podemos olvidar son las células caliciformes, las basales y las cilíndricas ciliadas. Pero saber que en realidad este epitelio está formado por 5 tipos de células. También están neuroendocrinas y en cepillo. Y la porción respiratoria, que dijimos que es desde los bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolo, es toda la zona donde se realiza hematosis, o sea, el intercambio de gases entre la sangre y el aire de los alvéolos. Y ahora sí, con eso en claro vamos viendo cada una de las partes. La cavidad nasal, bueno, son dos cavidades, como sabemos de anato, separadas por un tabique que es tanto óseo como cartilaginoso. Hay unas partes que son de hueso y otras de cartílago. Cada cavidad se comunica en rostral, o sea, hacia adelante, con el exterior a través de las narinas, que son los agujeritos de la nariz. En caudal, cada una se conecta con la nasofaringe, a través de los agujeros que se llaman coanas. Y en lateral, a cada lado, se comunican con los senos paranasales y el conducto nasolagrimal. Esas eran las conexiones. Y contiene un órgano que se llama vómero nasal, que es muy importante en los animales. Cada cavidad tiene 3 regiones. Vestíbulo nasal es el menos importante. La región respiratoria y la región olfatoria. Esas dos son muy importantes. El vestíbulo es solamente la pielcita que está por dentro de las narinas. Tiene vibrisas, que son pelitos táctiles, glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas. Importante que se acuerden que es piel, que reviste internamente las narinas. Y la forma de las narinas varía según la especie, puede ser de coma invertida, en el equino, en el bovino o en el perro, y redonditas en el cerdo. La región respiratoria, fíjense que es la más extensa, o sea, ocupa 2/3 inferiores de la cavidad nasal. En el tercio superior va a estar la región olfatoria, pero vean que la respiratoria ocupa los 2/3 inferiores. Está tapizada por mucosa respiratoria, la región respiratoria de la cavidad nasal. Dijimos que la mucosa respiratoria es epitelio respiratorio con una lámina propia de tejido conjuntivo laxo debajo. Esa lámina propia tiene la característica, ese tejido conjuntivo laxo, de tener tejido eréctil, se llama, porque son vasos sanguíneos que se pueden llenar de sangre y con eso atemperar el aire. ¿Vieron? Por conducción, transmisión del calor a través de un líquido. Bueno, cuando se junta mucha sangre en esa red vascular del tejido conjuntivo laxo, debajo del epitelio, eso templa el aire. O lo hace más caliente o lo hace más frío, según cómo haya entrado. Y van y glándulas mucosas. Desde las paredes laterales de la región respiratoria de la cavidad nasal, salen los cornetes nasales. ¿Vieron los de anatomía? Son laminitas de hueso muy finitas que se enrollan y hay 3, dorsal, medio y ventral. Y los espacios que quedan entre estos cornetes se llaman meatos. ¿Qué funciones tienen estos cornetes nasales? Primero, aumentan la superficie de mucosa respiratoria. Todas esas láminas de hueso, los cornetes nasales, están revestidos de mucosa respiratoria. Entonces aumentan la superficie de mucosa respiratoria y por lo tanto hay más superficie que entibia, humedece y filtra el aire. Y también provocan una turbulencia del aire y eso hace que
mejor las partículas. Esperen que quiero cambiar a esto. Entonces, en las dos funciones de los cornetes nasales. Aumentar la superficie de mucosa respiratoria y provocar turbulencia que hace que precipiten todas las partículas extrañas. Miren esto. Acá tenemos, estos serían los huesos, estos acidófilos intensos serían los huesos nasales. Y vean cómo adentro de la nariz las dos cavidades nasales están separadas por un tabique, que acá se cortó la parte, bueno, esta sería la parte ósea del tabique y esta la parte cartilaginosa. Y vean cómo del hueso, ponele los huesos nasales, salen estas laminitas de hueso finitas que son los cornetes. Ven ahí, y acá pasa lo mismo. En este caso, lo acidófilo intenso, recuerden, es hueso, por la gran cantidad de colágeno. Y vean cómo está revestido esas laminitas de hueso por mucosa respiratoria. Y toda la cavidad nasal, las paredes de la cavidad nasal y los cornetes nasales, todo eso revestido de mucosa respiratoria. Recuerden, mucosa igual epitelio y lámina propia. En este caso se llama mucosa respiratoria porque el epitelio es el epitelio respiratorio. O sea que si yo hiciera zoom en este epitelio, yo vería un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Pero vean, estos serían los 2/3 inferiores de la cavidad nasal. Vean que en el tercio superior de cada cavidad nasal hay un epitelio distinto. Ven que se ve distinto. Bueno, esta de acá arriba, el tercio superior de la cavidad nasal, está revestido por mucosa olfatoria. Esta es la región olfatoria. Tenemos el vestíbulo nasal alrededor de las narinas por dentro, región respiratoria, los 2/3 inferiores, y región olfatoria, el tercio superior. Este epitelio que ven ahí es este. La región olfatoria es esa región pequeñita en el techo de la cavidad, en el tercio superior, y que en el animal vivo se ve como una región amarilla. La mucosa olfatoria, también formada por un epitelio y lámina propia, en este caso el epitelio es un epitelio olfatorio, que vean, también es estratificado, porque hay células cilíndricas altas y células basales bajas. Y también hay estas células que son neuronas bipolares. Fíjense que tienen una dendrita y un axón. Estas que ven acá son glándulas. ¡Ay, no me diga! Bueno, tendremos que volver. Eso verde que ven ahí son glándulas de Bowman, se llaman. Son glándulas cerosas que están en la lámina propia, o sea, el tejido conjuntivo laxo debajo de ese epitelio, y a través de conductos que atraviesan el epitelio secretan a la superficie y forman como una capa de una secreción cerosa que permite que las partículas odoríferas, o sea, las que generan olor, se peguen y puedan ser captadas por esas neuronas. Este es un ejemplo de epitelio sensorial o neuroepitelio, que habíamos visto en la primera clase. Teníamos epitelios de revestimiento, secretores y sensoriales. Los sensoriales tenían neuronas para captar determinados estímulos, en este caso el olor. Y vean también que este epitelio, si bien
Las tres células principales que no nos podemos olvidar son obviamente las neuronas bipolares y que se llaman de apodo células olfatorias, y las células que hacen que el epitelio sea pseudoestratificado. Las altas, que se llaman células sustentaculares, porque dicen que le dan sostén a las neuronas, y las basales, que ellas son células madre. No sé si les dije en el epitelio respiratorio, pero también aplica que las células basales son como regenerativas. Pueden diferenciarse a otros tipos celulares de ese epitelio si se necesita. Pero también hay una cuarta célula, quizás no tan importante, pero forma parte del epitelio, que son también células en cepillo, que tienen microvellosidades. Y vean esta foto. Ese sería el epitelio. Uno ve eso y uno juraría que es estratificado. Miren la cantidad de núcleos uno arriba del otro. Pero no, es según el corte y otras cosas. Es pseudoestratificado con estas neuronas bipolares, las sustentaculares, las basales y en cepillo. Y vean que en la lámina propia, el tejido conjuntivo laxo debajo de ese epitelio, tenemos las glándulas de Bowman, que le pusieron ahí glándulas olfatorias, que son las que tienen esta secreción serosa que a través de esos conductos excretores la liberan a la superficie del epitelio. Y nervios olfatorios, que serían todos los axones de estas neuronas bipolares, que cuando bajan a la lámina propia se agrupan y forman esos nervios. Bien, y por último el órgano vómero-nasal es un fondo de saco ciego, dicen, fondo de saco ciego bilateral, o sea, en cada cavidad nasal, ventral al tabique. Nos ubiquemos ahí. Ahí se ve el tabique en el medio y el órgano vómero-nasal es ese fondo de saco ciego con forma de semiluna, en ventral y a cada lado del tabique nasal. Tiene la particularidad de que una parte es epitelio respiratorio y otra parte es epitelio olfatorio. Uy. La superficie medial, esta, si me deja marcar, ahí va. Esto es epitelio respiratorio. Y esto es epitelio, perdón, lo rojo es epitelio olfatorio. Y lo azul es epitelio respiratorio. Olfatorio la superficie medial, respiratorio la superficie lateral. Tiene la función de detectar feromonas, que ustedes saben que son hormonas que intervienen en el comportamiento sexual. Y esa fotito hermosa realmente muestra muy bien todo. Bueno, esa era cavidad nasal. ¿Cómo van, chicas? ¿Tienen alguna duda? Yo por mi parte no, ninguna. Buenísimo. Esperen un segundito. Que estando acá no veo el chat. Bueno, cualquier cosita, Marti, vos decime porfa si Anto o Jessy hablan por el chat. Bueno, Que cambiar. Bueno, los senos paranasales son estas cavidades dentro de los huesos, de muchos huesos de la cara y el cráneo, que son cavidades irregulares, llenas de aire, y que están tapizadas por mucosa respiratoria, o sea, epitelio respiratorio y tejido conjuntivo laxo debajo. Y se comunican con la cavidad nasal mediante orificios que se abren en la superficie lateral de cada cavidad. O sea, imagínense que por acá, no sé, por algún lado así, se comunicarían con los senos paranasales.
Tenemos 4 senos paranasales. El azul, el A, es el frontal. El B, que es rojo y amarillo, es el maxilar y tiene 2 partes, parte rostral o craneal y parte caudal. El palatino es el naranja, el C, y el esfenoidal es el verdecito, el D. Para todos son las mismas funciones. Aumentan la superficie de la cara sin aumentar peso, porque son huesos huecos. Aumentan superficie sin aumentar peso. Aumentan la superficie de mucosa respiratoria, porque el aire por esos orificios en la cavidad nasal va a entrar a los senos paranasales y va a acondicionarse de la misma forma. Se va a entibiar, humedecer y filtrar dentro de los senos paranasales porque está todo revestido de la misma mucosa respiratoria. También ayudan a la resonancia de la voz y le dan protección térmica al cerebro. Lo que más nos importaría a nosotros en histología es que están revestidos de mucosa respiratoria. Por lo tanto, tienen esta función de acondicionar el aire y tienen las otras funciones también. La nasofaringe es una parte de la faringe. Ustedes saben que la faringe se divide en nasofaringe, la parte que comunica con la cavidad nasal, orofaringe, la parte que comunica con la cavidad oral, y laringofaringe, la parte en la que se cruzan las dos vías aéreas. Las dos vías, la aérea, que viene de la cavidad nasal, y la digestiva, que viene de la cavidad bucal. ¿Cuál es la estructura histológica de la nasofaringe? Re fácil. Acá se hace un poquito más compleja. Hasta ahora teníamos solo mucosa que revestía hueso. Acá ya tenemos mucosa, muscular y adventicia. La mucosa es mucosa respiratoria. Lo mismo, tiene epitelio respiratorio y una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Debajo de esa mucosa hay músculo estriado, es la capa muscular, y debajo de eso, y relacionando la nasofaringe con estructuras vecinas, la adventicia, que es tejido conjuntivo laxo. Fíjense esto, nosotros ya habíamos hablado algo de las amígdalas en sistema inmunitario. ¿Se acuerdan que el tejido inmunitario, el tejido linfático, se divide en difuso y denso? El denso quería decir que el tejido linfático se agrupaba en cordones o nódulos linfáticos. Y de ahí que ese tejido linfático denso, cordones o nódulos, podían estar agrupados sin cápsula, y era el caso de las amígdalas o las placas de Peyer, y por otro lado podían estar rodeados de una cápsula formando ya órganos parenquimatosos, que podían ser el timo, el ganglio o el vaso. En este caso, las amígdalas son solamente una agrupación de nódulos linfáticos rodeados de una cápsula incompleta. Es como que no es una cápsula bien formada como la cápsula del vaso. Es un poco de tejido conjuntivo que le forma una capsulita simple o que puede estar ausente en algunas partes. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que los clasificábamos a los nódulos linfáticos en primarios y secundarios? ¿Qué me dirían que son estos? ¿Se acuerdan en base a qué los clasificábamos en primarios o secundarios? Bueno, piensen tranquilas. Yo voy a calentar el agua y me dicen si se acuerdan de algo o les digo rapidito.
Martí, acordate que vos me tenés que avisar, porfi, si hablan por el chat. Sí, sí, Fer, pero no escribieron. Bueno, es re fácil. Si ven que tiene un centro más blanco, más clarito, un centro claro, eso se llama centro germinativo. Tienen un centro claro y una corona, que es una periferia más oscura, más basófila. Esos son todos nódulos linfáticos secundarios. Quiere decir que están activos, que tuvieron contacto con un antígeno y esos linfocitos B se están multiplicando y cuando son inmaduros tienen mucho citoplasma. Por eso hacen que la región esa central se vea más clara. Son linfocitos inmaduros. Bueno, después sigue la laringe. La laringe es un tubo cilíndrico constituido por todas esas piezas cartilaginosas que estudiamos en anatomía y que están unidas entre sí por músculo estriado. E internamente está revestido por mucosa que es en parte respiratoria y en parte es la mucosa que viene de la cavidad bucal. Entonces acá cambia el epitelio. Mucosa es epitelio y lámina propia. La lámina propia es la misma, es tejido conjuntivo laxo. Pero el epitelio en unas partes va a ser epitelio respiratorio. Vean esa parte más de la izquierda, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y en algunas partes va a ser plano estratificado no queratinizado. Por eso vemos varias capas y la más superficial sin queratina. Los núcleos están en la célula. Ese es el epitelio que viene de la cavidad bucal. Y acá en la laringe hay un poco y un poco. ¿Cuál es la función de la laringe? Conducir el aire, como cualquier parte del aparato respiratorio. Impide la entrada de líquidos y sólidos a las vías aéreas, porque ustedes saben que la epiglotis se abre cuando quiere que entre aire a la tráquea y se cierra cuando estamos por tragar para que esa comida o ese líquido suban y se vayan por el esófago. Es la que regula el pasaje hacia el aparato respiratorio o el digestivo. Y es encargada de la fonación, o sea, la generación de los sonidos. Y vean, ¿se acuerdan qué tipo de glándulas eran esas? Las que tenían las células mucosas agrupadas y las cerosas quedaban en la periferia de este adenómero formando semilunas cerosas. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a esa glándula? Perfecto. Así se ven las glándulas mixtas, el adenómero mucoso y las semilunas cerosas, cuando en realidad están intercaladas una al lado de la otra. Bueno, y acá algo muy interesante. Dijimos que en la laringe es que se generan los sonidos. Esto pasa gracias a que tenemos dos pliegues que se llaman pliegues vocales que están asociados a músculo estriado. O sea, estos son la parte de mucosa de los pliegues, o sea, de acá hasta acá. Tenemos epitelio y todo esto es lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Y esto es músculo estriado asociado a este pliegue. O sea, que según cómo nosotros movamos esos músculos estriados, es cómo se va a regular, cómo se van a mover esos pliegues vocales. Y por acá pasa el aire. Por acá pasa el aire. Entonces, según cómo se muevan esos pliegues vocales, es cómo se generan los sonidos. Esas son las famosas cuerdas vocales verdaderas, los pliegues vocales que están asociados a músculo estriado. Y mediante el movimiento de ese pliegue y el pasaje de aire, se generan los sonidos. Y acá hay otros dos pliegues que se llaman pliegues ventriculares.
Esos se le llaman pliegues vocales falsos, porque como ven, ahí en el interior no hay músculo estriado, es todo tejido conjuntivo. Entonces esos pliegues ventriculares nosotros no los podemos mover, no los podemos contraer o no. Por eso se le llaman cuerdas vocales falsas. Y vean que en el medio quedaron dos espacios entre las cuerdas vocales verdaderas, que son los pliegues vocales, y las cuerdas vocales falsas, que son los ventriculares. En el medio quedan los ventrículos. Esos son espacios que aumentan la resonancia de ese sonido que se generó. Bien, la tráquea. Decimos que es un órgano tubular que va desde la laringe hasta la base del corazón. Y ahí en la base del corazón se bifurca. ¿Cuál es la estructura histológica de la tráquea? 3 capas. Mucosa, capa fibromusculocartilaginosa y adventicia. La mucosa tiene epitelio respiratorio y lámina propia. O sea, podemos decir que es una mucosa respiratoria. La capa fibromusculocartilaginosa está formada por, separen ahí las palabras, fibro, músculo, cartilaginosa. Tiene 10 a 12, según la especie, anillos incompletos, porque no son redondos, sino que tienen forma de C. Vean que la parte de abajo no está. Son anillos en forma de C de cartílago hialino con pericondrio. Y ellos son los responsables de que la luz de la tráquea nunca colapse, siempre esté abierta. Relacionado con esos anillos, uniendo las dos puntas de ese anillo, hay músculo liso que se llama músculo traqueal. Y cada anillo, uno al lado del otro, están unidos por tejido conjuntivo denso. Por eso esta capa se llama fibromusculocartilaginosa, porque tiene tejido conjuntivo denso, músculo liso y anillos de cartílago. Y vamos a ver que en esta capa también hay glándulas mixtas. Y por fuera, y haciendo que la tráquea se relacione con las estructuras vecinas, está la adventicia de tejido conjuntivo laxo. Entonces vean acá, esta sería la mucosa, la capa fibromusculocartilaginosa y la adventicia. Acá se ve cómo los extremos del anillo se completan por el músculo traqueal. Bueno, miren esta foto hermosa de la mucosa de la tráquea. Dijimos que es una mucosa respiratoria, o sea, epitelio respiratorio, estratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes y una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Vean, de lindos que se notan los cilios. Estos de acá arriba son los cilios, las especializaciones de membrana apical que producen movimiento y con eso arrastran el moco hacia la faringe. Estos son un grupito de células caliciformes y esto de acá es la lámina basal. Yo siempre les dije que la lámina basal es tan finita que no la solemos ver. Bueno, la excepción es acá en la tráquea. Bajo el epitelio de la tráquea, la lámina basal es muy gruesa, así que se la ve como una capa, como una línea gruesa acidófila, cuando normalmente se la ve mucho más finita o ni se la ve. Y ahí que dice LP es el tejido conjuntivo laxo que forma la lámina propia. Todos esos puntitos basófilos que ven en la lámina propia son linfocitos y estarían formando el tejido linfático asociado a mucosas. ¿Se acuerdan que el MALT, tejido linfático asociado a mucosa, son células del tejido linfático dispersas
o tejido linfático denso, por ejemplo, nódulos linfáticos, en la lámina propia de la mucosa de varios órganos huecos. Así como los vimos en la lámina propia del intestino delgado, por ejemplo, acá también podemos encontrar o linfocitos dispersos o nódulos linfáticos en la lámina propia de la tráquea. Bien ahí de lindo que se ve la mucosa, el epitelio de revestimiento, que es epitelio respiratorio, la lámina propia, esas dos son la mucosa. Y todo lo de abajo es la capa fibromúsculo-cartilaginosa. ¿Qué tenemos? El anillo de cartílago hialino, que es eso basófilo, ese tejido que tiene matriz basófila, que ahí estaban los condrocitos en sus lagunas, y que según la concentración de glucosaminoglicanos sulfatados, teníamos la matriz territorial, interterritorial o la capsular. Ahí están las condronas, todo eso. Es cartílago hialino. No se ve, pero ahí uniendo las dos puntas del cartílago, esta punta y la otra, habría músculo traqueal. Y tenemos las glándulas submucosas, las glándulas mixtas, perdón, en la capa fibromúsculo-cartilaginosa. Ven que desde acá se nota que son mixtas porque tenemos partes que son blancas y partecitas que son más oscuras que tendrían que ser acidófilas. Pero bueno, estamos lejos para ver tanto detalle. Bueno, acá desde la tráquea, cuando la tráquea se bifurca en dos bronquios, ahí en la base del corazón, empieza un concepto que se llama dicotomización. La dicotomización es como una estructura se divide en dos más pequeñas. Entonces, de una sola estructura que es la tráquea, van a salir dos bronquios extrapulmonares más pequeños. Cuando ese mismo bronquio extrapulmonar entra al pulmón, se llama bronquio intrapulmonar. Cada bronquio intrapulmonar se va a dividir en dos bronquiolos propiamente dichos, cada bronquiolo propiamente dicho en dos bronquiolos terminales, y así. La dicotomización es como una estructura, se divide en dos más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar al alvéolo. Decimos que se va ramificando hacia estructuras más pequeñas. Los bronquios. En conjunto le decimos árbol bronquial. Serían los bronquios extrapulmonares, que también se les llaman principales o primarios, son los dos que salen de la tráquea. Y va cada uno a un pulmón. Tenemos solo dos, bronquio extrapulmonar derecho e izquierdo. Ahora, cuando entran al pulmón, y ya se llaman intrapulmonares, primero se divide cada uno en dos bronquios secundarios o lobares. Cada uno va a entrar a un lóbulo de cada pulmón. Los que estudiamos en anatomía, ¿se acuerdan? Y cada uno de esos bronquios secundarios o lobares, dentro del lóbulo, se va a dividir en dos terciarios o segmentarios, que van a llevar el aire a un segmento broncopulmonar. Acá vamos a hablar de unidades funcionales del pulmón. Por ejemplo, las más grandes serían cada pulmón izquierdo y derecho. Dentro de cada pulmón tenemos lóbulos. Y dentro de cada lóbulo tenemos segmentos broncopulmonares. Entonces acá hablamos de unidades funcionales y qué estructura le lleva aire a esa unidad funcional. Por ejemplo, a un pulmón izquierdo o derecho le lleva aire un bronquio principal. A cada lóbulo de cada pulmón le lleva aire un bronquio intrapulmonar secundario. Y a cada segmento broncopulmonar
de un lóbulo de un pulmón le lleva aire un bronquio terciario o segmentario. Bueno, los bronquios todos tienen la misma estructura, ya sean bronquios intra o extrapulmonares, o de los intra que sean secundarios o terciarios, todos tienen la misma estructura histológica. Siguen teniendo mucosa respiratoria, o sea, epitelio respiratorio y lámina propia. Ya no tienen anillos de cartílago como la tráquea, sino placas de cartílago irregulares y unidas entre sí también mediante tejido conjuntivo. Y a medida que se va haciendo más pequeño el bronquio, de primario a secundario a terciario, esas placas también van disminuyendo de tamaño. Otra diferencia es que el músculo liso, que estaba solamente uniendo las dos puntas del cartílago en la tráquea, acá en los bronquios hace toda una capa continua. Entonces hay una capa muscular dentro de esa capa fibromúsculo-cartilaginosa. Y acá el tejido linfático asociado a mucosa, que es el MALT, se le puede llamar directamente VALT, o sea, tejido linfático asociado a bronquios, específicamente, pero es lo mismo. Son linfocitos u otras células del tejido linfático o nódulos linfáticos dentro de esa lámina propia de esa mucosa. Entonces, si tenemos que describir la estructura histológica de un bronquio, son las mismas capas que la tráquea, mucosa, fibromúsculo-cartilaginosa y adventicia. La mucosa es la misma, epitelio respiratorio y lámina propia, de tejido conjuntivo laxo y que tiene este VALT, que es tejido linfático, pueden ser linfocitos dispersos o nódulos linfáticos. La capa fibromúsculo-cartilaginosa tiene esta diferencia de que el músculo liso abarca toda la circunferencia. Entonces decimos que hay una capa muscular de músculo liso dentro de esta fibromúsculo-cartilaginosa. Y estas placas irregulares de cartílago hialino con pericondrio, o sea, lo mismo que en la tráquea, solo que acá son placas irregulares, no un anillo incompleto. Y la adventicia tejido conjuntivo laxo. Vean esto. Tenemos epitelio y lámina propia, o sea, la mucosa. Epitelio respiratorio y tejido conjuntivo laxo debajo. Estos son los anillos de cartílago. Perdón, las placas de cartílago. Acá hay una, acá hay otra. Y dijimos que aunque no lo veamos, hay una capa continua de músculo liso. Y eso forma la capa fibromúsculo-cartilaginosa. Y por fuera, una adventicia de tejido conjuntivo laxo, que es difícil verla, pero está. Entonces, yo veo esta imagen y digo, hay epitelio respiratorio, hay un nódulo linfático en la lámina propia, puede ser un bronquio. Acá yo digo, en la de arriba no tengo nódulo linfático, pero tengo placa de cartílago y epitelio respiratorio si le hago zoom. Entonces puede ser un bronquio. ¿Qué pasa acá? A veces vamos a ver algunos bronquios que tienen VALT, o sea, los nódulos linfáticos en la lámina propia, y no le vemos placas de cartílago. No pasa nada. Podemos argumentar que es un bronquio si tiene, sí o sí tiene que tener epitelio respiratorio. Y de ahí puede tener placas de cartílago o nódulos linfáticos, o mejor todavía, las dos cosas, y con eso argumentamos que es un bronquio. Acá se trata de saber cuáles son los conceptos teóricos importantes que caracterizan a una estructura y argumentar si lo que estoy viendo puede ser un bronquio. Sí, porque tiene epitelio respiratorio, placas de cartílago y nódulos linfáticos en la lámina propia. Este, por ejemplo,
es la parte extrapulmonar del bronquio. ¿Por qué? Es un bronquio porque estas son las placas de cartílago de la pared, todas esas. Si le hago zoom, lo que está revistiendo internamente es epitelio respiratorio, y con eso ya puedo argumentar tranquilamente que es un bronquio. Placa de cartílago y epitelio respiratorio. Mejor todavía si tiene nódulo linfático, pero hasta ahí ya puedo argumentar. ¿Y por qué digo que es extrapulmonar? Porque esto, por ejemplo, es un enorme vaso sanguíneo. Y esto de acá es grasa. Bueno, entonces, como les contaba, yo diría, ok, esta estructura hueca, que veo obviamente hay una luz y una pared, es un bronquio porque veo placas irregulares de cartílago, aunque no veo nódulos linfáticos en la lámina propia, no pasa nada. Si le hiciera zoom con el microscopio, vería que este epitelio es un epitelio respiratorio. Entonces puedo argumentar que esa estructura es un bronquio. ¿Y qué es un bronquio extrapulmonar? Porque acá claramente estoy en el ilirio del pulmón, en la entrada. Generalmente en la entrada de cualquier órgano, en el ilirio, hay varias estructuras que están entrando y saliendo. Por ejemplo, vasos sanguíneos grandes, vean este de acá, tiene sangre adentro, o este de acá. Y veo también grasa, que suele acumularse en el ilirio de los órganos. Pero este, por ejemplo, que es un bronquio intrapulmonar, no sabemos si secundario o terciario, solo sabemos que es bronquio intrapulmonar. ¿Por qué? Porque está rodeado de muchos alvéolos, formando parte, como vamos a ver más adelante, de conductos alveolares y sacos alveolares. Pero yo veo esta estructura hueca, tiene una luz donde pasa aire y una pared, y esa pared tiene una mucosa de epitelio respiratorio y lámina propia, placas de cartílago irregulares, y en este caso no veo nódulos linfáticos, que podría servir también como argumento. Pero con esas dos cosas ya puedo decir esto es un bronquio intrapulmonar porque veo que está rodeado de alvéolos. Esto, vean, es un enorme vaso sanguíneo. Estas estructuras huecas, yo digo, ok, veo nódulos linfáticos en lo que tiene que ser la lámina propia, y estas placas de cartílago, esta placa de cartílago irregular, ¿ven? Placa de cartílago y nódulos linfáticos en la lámina propia. Entonces yo puedo argumentar que esto es un bronquio. Sí o sí lo no negociable es que tiene que haber epitelio respiratorio, sí o sí. Y de ahí sumo, si hay nódulos o hay placa de cartílago, ya puedo decir seguramente es un bronquio. Y vean, todo esto son alvéolos o las otras partes del aparato respiratorio que forman el pulmón. Sería desde bronquiolos, porque formando parte del pulmón, se acuerdan del cuadrito, tenemos bronquios intrapulmonares como este, que puede ser secundario o terciario, no lo sabemos que es un bronquio. Y después tenemos los tres bronquiolos, propiamente dicho, terminal y respiratorio, y conducto alveolar, saco alveolar, alvéolo. Esos son todos los componentes del pulmón y lo que estaría rodeando a estos bronquios. Bien, los bronquiolos, que en conjunto le llaman árbol bronquiolar, también son estructuras tubulares, como todas las que estamos viendo, pero de menos de 1 milímetro. Son chiquitas. Y están dentro de un lobulillo. No sé si acá está. Bueno, ya vamos a ver después. Fíjense las diferencias importantísimas comparando con los bronquios. Los bronquiolos no tienen mucosa respiratoria, o sea, van a tener un epitelio y una lámina propia, pero un epitelio distinto, que no es epitelio respiratorio. No tienen cartílago, ni anillo, ni placa, nada de cartílago. No tienen BALT, nunca vamos a ver un nódulo linfático en un bronquiolo. Y bueno, no tienen glándulas, que no es tan importante. Pero vean que las tres
clave para identificar un bronquio, son las 3 claves para saber que eso no es un bronquiolo. Fíjense acá, la estructura es la misma. Mucosa, muscular, adventicia. Mucosa, muscular, adventicia y el respiratorio es lo mismo que el terminal. El propiamente dicho tiene epitelio cilíndrico simple, formando parte de esa mucosa, intercalado con células de clara. Y una muscular gruesa. Y la muscular es tan gruesa, es músculo liso, ya lo voy a agregar, y es tan gruesa que es como que hace que la mucosa se pliegue sobre sí misma y se vea una luz estrellada o festoneada, así. Este es un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque yo le veo la luz estrellada, perdón, bronquiolo propiamente dicho, porque le veo la luz estrellada o festoneada y eso se debe a que tiene una capa muscular muy gruesa, que hace que esto se pliegue. Y si le hago zoom al epitelio, voy a ver que es cilíndrico simple. Las células de clara son células que secretan una sustancia parecida al surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una sustancia que se secreta en los alvéolos para evitar que colapsen, porque tiene una pared tan finita los alvéolos que fácilmente podrían colapsar. Y el surfactante es como un liquidito tensioactivo, se llama, que mantiene abierto el alvéolo. Bueno, las células de clara secretan a nivel de los bronquíolos una sustancia tensoactiva similar al surfactante, que cumple la misma función. El bronquiolo terminal tiene epitelio cúbico simple en su mucosa y una muscular delgada, entonces no le vamos a ver esta luz festoneada como tenía propiamente dicho. Y el respiratorio es la misma estructura que el terminal, solo que en algunas partes, se poner que de todo el diámetro del respiratorio, en toda esta parte tiene epitelio cúbico simple, como el terminal. Y en una parte tiene epitelio simple plano. Que tenga epitelio simple plano ya quiere decir que es un alvéolo. O sea que ya hay intercambio gaseoso. Porque imagínense que el intercambio tiene que ser a través de una pared muy finita. Y la pared más finita que puede haber, que es la del alvéolo, es solamente un epitelio plano simple y su lámina basal. Bueno, de lejísimos vemos esto y sabemos que es un bronquiolo propiamente dicho. Fíjense que no hay ni placas de cartílago, ni nódulos linfáticos, y si le hago zoom, vería un epitelio cilíndrico simple. Pero lo que primero salta a la vista es la luz festoneada, que sabemos que es por el músculo liso, grueso, que está alrededor de la mucosa. Y vean, este es un bronquiolo terminal. ¿Por qué? Porque yo le veo, esto de acá de lejos es un epitelio cúbico simple. Acá y todo acá. Miren acá si le hacemos zoom. Se ven células cúbicas en una sola capa. En muchas partes no se ve bien, pero ven que en algunas partecitas se nota que es epitelio cúbico simple. Pero después, ven que acá quiere seguir siendo cúbico simple. Pero acá hay una célula plana. Acá hay un epitelio plano simple. Del otro lado es cúbico simple. Este ya es un bronquiolo respiratorio. Mientras toda la pared fue epitelio cúbico simple, es un bronquiolo terminal. Pero si de esa pared de epitelio cúbico simple hay partes que son de epitelio plano simple, esto ya se considera bronquiolo respiratorio, porque ya algunas partes, las de epitelio plano simple, ya están haciendo intercambio gaseoso. Por eso decimos que hay alvéolos interpuestos en su pared, por lo que ya hacen hematosis estos bronquiolos. ¿Ven? Todo este sería bronquiolo terminal, porque epitelio cúbico simple, y esta partecita, acá se la puso vertical a la foto,
esta partecita que ya tiene algunas partes de plano simple, esto ya es bronquiolo respiratorio. Y vean que al bronquiolo respiratorio le sigue conducto alveolar, saco alveolar, y cada uno de esos es un alvéolo. Por eso hacemos todo el poemita. Taca, 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 bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alvéolo cada uno de ellos. Bueno, esta es una fotasa. Esto es un bronquiolo respiratorio, porque tiene algunas partes de epitelio cúbico simple, que vean que bien se nota, y otras partes de epitelio plano simple. Cada vez que ven puntitos rojos, esos son glóbulos rojos, sangre dentro de capilares que están pegados a la pared de estos alvéolos. Por eso no se distingue muy bien qué estructura es, qué es cada estructura, porque es un epitelio plano simple que por afuera está revestido de capilares. Y ahí es que se realiza el intercambio entre el aire del alvéolo, a través de ese epitelio plano simple, y la sangre del capilar. Entonces, todo acá ya está ocurriendo el intercambio gaseoso, la hematosis. Bueno, y eso es lo que yo les contaba de las unidades funcionales, ¿sí? Lo tenemos que valorizar. De la unidad funcional más grande tenemos el pulmón, después el lóbulo pulmonar, después segmento broncopulmonar en cada lóbulo, y dentro de un segmento broncopulmonar de un lóbulo y un pulmón, tenemos lobulillos pulmonares. ¿Y cómo sigue? Dentro del lobulillo pulmonar tenemos acinos pulmonares. Y dentro de los acinos pulmonares tenemos unidades bronquiolares respiratorias. Ustedes me dirán, bueno, Fer, ¿cuál es la importancia de saber esto? En realidad no mucha, pero lo hicieron en función de quién está llevando el aire a qué zona del pulmón. Por ejemplo, si hay una neumonía, una inflamación del pulmón, y se me tapa un bronquio, ya sea extra o intrapulmonar, si se me taparía el bronquio extrapulmonar, no le entraría aire a nada de ese pulmón, porque se me tapó la vía de entrada de aire, que es el bronquio extrapulmonar. Si se me tapara un bronquio secundario, el primero de los intrapulmonares, no me entraría aire a un lóbulo de ese pulmón, porque está tapado el bronquio lobar, creo que se llamaba, el secundario. Ahora, dentro de un lóbulo, si se me tapa un bronquio terciario, no me entraría aire a un segmento broncopulmonar de ese lóbulo de ese pulmón. Y así lo vamos haciendo más chiquito, entendiendo qué estructura está llevando el aire a qué partecita del pulmón. Por ejemplo, si se me tapa un bronquíolo propiamente dicho, se me anula todo un lobulillo pulmonar. En todo este lobulillo, que es la parte del segmento broncopulmonar del lóbulo del pulmón, si se me tapa este bronquio propiamente dicho, se me anula y este lobulillo pulmonar no puede hacer intercambio gaseoso. Si se tapa un bronquio terminal, todo ese acino pulmonar no va a tener aire. Y si se me tapa el bronquiolo respiratorio, toda una unidad bronquiolo respiratoria, que es la unidad funcional más pequeña, la más grande sería un pulmón, la más pequeña la unidad bronquial respiratoria, que como está ventilada por un bronquiolo respiratorio, si este se tapara con secreción porque hay una neumonía, se me anula la posibilidad de hacer hematosis en toda esta unidad bronquial respiratoria. Por eso es entender que las distintas partecitas del pulmón dependen de que le lleve aire determinada estructura. Y si eso no pasa, ¿qué parte del pulmón se me anula y no puede hacer intercambio gaseoso y a mí me va a faltar el aire? Pero la naturaleza es tan sabia que dijo, che, estoy al horno, no puede ser la única posibilidad. ¿Qué pasa si se me tapa realmente un bloqueo propiamente dicho y todo un lobulillo pulmonar se me anula? Es una banda, se muere el animal. Entonces, ¿qué inventó la naturaleza? Que los alvéolos se comuniquen entre sí
mediante ventanitas que se llaman poros de Kohn. Entonces, por ejemplo, si se tapara esta unidad bronquial respiratoria, porque este bronquiolo está tapado de moco, por ejemplo, este alvéolo podría seguir haciendo hematosis porque mediante poros de Kohn, que son ventanitas con alvéolos vecinos, él recibe aire de otros alvéolos que están ventilados por otros bronquiolos respiratorios. ¿Se entiende? Incluso la vaca, no sé si ya lo escucharon por ahí, pero las vacas son las más predispuestas a morirse de una neumonía. De todos los animales, la vaca es la primera que se muere de una neumonía. ¿Por qué? Porque no tiene tantos poros de Kohn. Entonces, si realmente se le tapa, por ejemplo, un bronquiolo respiratorio, se le anulan todos estos alvéolos. En las otras especies, al haber más poros de Kohn, los alvéolos pueden recibir aire de otras unidades funcionales. Bueno, vean acá. Bronquiolo respiratorio y ya viene, después del bronquiolo respiratorio, viene una sucesión de alvéolos, una disposición lineal de alvéolos. O sea, epitelio plano simple por todos lados. Ese se llama conducto alveolar. ¿Ven? Del bronquiolo respiratorio salen conductos alveolares, disposiciones lineales de alvéolos. Y del conducto alveolar se abre un espacio en común con varios alvéolos. Y eso se le llama saco alveolar. Todos esos alvéolos dan a un mismo espacio que se llama atrio. Y esto es lo que yo les contaba. Por ejemplo, este alvéolo tiene un poro de Kohn acá que lo comunica con alvéolos de otras unidades funcionales. Entonces, si se tapara el aire acá, este alvéolo sigue haciendo hematosis porque le viene aire de otra parte. No se ven los poros de Kohn. Las paredes de entre los alvéolos se llaman tabiques alveolares. Pues si tenemos epitelio plano simple de un alvéolo con su lámina basal y el alvéolo vecino con su epitelio plano simple y lámina basal, en el medio hay un poquitín de tejido conjuntivo laxo, que por ahí van los vasos sanguíneos, los capilares, a través de los cuales hacen hematosis. Bueno, esas paredes entre los alvéolos se llaman tabiques. Y ahí están todos los vasos sanguíneos para hacer hematosis. En esos tabiques es que hay agujeros que se llaman poros de Kohn y comunican alvéolos vecinos. Bien, y por último los alvéolos. Decimos que son saquitos de aire redondeados y que tienen una pared formada por un epitelio y una lámina basal. El epitelio es de neumocitos y macrófagos. Esto está discutido, en realidad los macrófagos en el ROS lo consideran parte del epitelio, pero en realidad el epitelio está formado por neumocitos. Que hay neumocitos tipo 1, que son los que hacen la hematosis, y neumocitos tipo 2, que tienen la función de secretar surfactante pulmonar, este agente tensioactivo que mantenía abierto el alvéolo, y también puede diferenciarse a neumocitos tipo 1 si se necesita. Y los macrófagos en realidad están o en los tabiques interalveolares o en la luz del alvéolo para captar todas las partículas extrañas que hayan llegado y sacarlos del alvéolo. Se les llaman células de polvo en el pulmón a los macrófagos. Vean acá. Neumocitos tipo, esto es re importante, neumocitos tipo 1 son células planas. Son las que forman el epitelio plano simple. Y los neumocitos tipo 2 son células cúbicas. Bueno, y acá como un jueguito de palabras porque los neumocitos tipo 1 están en menor cantidad. En esta imagen no lo dibujaron bien. Pero los neumocitos tipo 1 estarían en menor cantidad. Pero al ser más largos, ocupan la mayor superficie del alvéolo. En cambio, los neumocitos tipo 2 estarían en mayor cantidad, ponele que realmente hubiera 5 neumocitos tipo 2 en este alvéolo, pero al ser células cúbicas ocupan menos superficie total del alvéolo. Y vean acá, así se vería un neumocito tipo 1, esta sería la luz de un alvéolo, hay aire ahí.
Este es un leucocito tipo 1, una célula cúbica, perdón, tipo 2. Y esta, que tiene un núcleo plano, no se ve bien, pero sería un leucocito tipo 1. Estos, los tipo 1, son los que hacen hematosis. Los dos secretan surfactante. Fíjense, los tipo 1, los azulcitos, y los tipo 2, los celestes. Y vean cómo entre alvéolos están los tabiques de tejido conjuntivo laxo, por eso hay fibroblastos, tejido conjuntivo, y los capilares que van a hacer el intercambio gaseoso con los alvéolos. Por ejemplo, acá puede haber un poro de Kohn, una conexión entre estos dos alvéolos. Y los macrófagos del pulmón, que se llaman células del polvo, vean que muchos están dentro del alvéolo para captar todas las partículas extrañas. Y si es que captan algo extraño, dicen que se van a los tabiques interalveolares, a ese tejido conjuntivo. Este es un vaso sanguíneo grande dentro de un tabique interalveolar. Y estos serían alvéolos. Estas cosas negras son macrófagos que captaron o nicotina o humo y quedan así, quedan como si se quisiera intoxicados. Ellos captan la partícula y quedan para toda la vida en los tabiques interalveolares. Yo realmente no sé si esto pasa con cualquier partícula extraña que entre al pulmón, pero sé que, por ejemplo, la nicotina, en el caso de las personas que fuman, se va acumulando de esta forma en los pulmones. Quedan los macrófagos septales, se llaman ahora, con esa nicotina que fagocitaron, para toda la vida quedan en los tabiques. Por eso los macrófagos en general se llaman células de polvo. Pero según estén dentro del alvéolo, se llaman macrófagos alveolares, o si ya captaron algo extraño y se fueron al tabique, macrófagos septales. Vean acá, acá vienen, por ejemplo, bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar, que dijimos que era un espacio en el que se abrían varios alvéolos a un espacio en común. Y vean cómo están completamente rodeados de capilares para hacer el intercambio gaseoso. Y me encantó ahí, dibujaron los poros de Kohn. Agujeritos en los tabiques conectando alvéolos vecinos. Y por último, si les preguntan cuál es la estructura histológica de la barrera hematogaseosa, o sea, entre la sangre y el aire del alvéolo, gracias a Dios es muy simple. Es solamente la pared del alvéolo y la pared del capilar. Dijimos que los neumocitos tipo 1 eran los que hacían el intercambio gaseoso. Entonces, específicamente, la parte de la pared alveolar que tiene neumocitos tipo 1, con su lámina basal. Y la pared del capilar, que es lámina basal y endotelio. Esos 4 componentes serían los de la barrera hematogaseosa. Neumocito tipo 1, lámina basal, endotelio. Bueno, terminamos re bien. ¿Qué les pareció? ¿Tienen dudas?